Hola, buenas noches. En el siguiente video expondré el tema del cual les hablaré en unos instantes. Este es un breve vistazo sobre la neurofilosofía, la relación que tiene entre el hombre y máquina e inteligencia artificial. Debo decir inicialmente que estos fueron basados en algunos modelos animales y, por supuesto, con experimentos empiristas. Vamos a comenzar hablando de qué es la neurofilosofía. El punto de partida para hablar sobre neurofilosofía se construye en una filosofía eliminativista de los predicados mentales. Es decir, algunos predicados mentales como yo creo, deseo, comprendo, o un predicado mental acerca de decidir, de una decisión, y otros verbos intencionales que consideran sospechosos de poseer una referencia concreta identificable por medios empíricos. El supuesto fundamental de la neurofilosofía es muy simple. Toda la actividad psicológica de las personas depende del funcionamiento de su cerebro. La actividad motora, por ejemplo, de una persona depende de su estado, de su sistema nervioso. Tampoco dudamos de que el resto del comportamiento humano depende de lo mismo. Por ejemplo, hablando de los predicados mentales, el creer que un gato tiene cuatro patas, desear comer un helado, comprender una ecuación, son estados y procesos que ocurren en el cerebro de la gente. Ahora bien, aquello que llamamos creer no se da de la misma manera en diferentes personas, puesto que el concepto de creer varía levemente en que dos personas no pueden tener el mismo conocimiento sobre un objeto, sino que este tiene cierta convergencia en relación a sus características, que lo apunta a que tengan la mayoría de características que se pueden resaltar para que los dos puedan decidir de que es el mismo objeto. Pero la experiencia que ha tenido cada uno de los sujetos con esto no precisamente es la misma. Entonces, estaríamos caracterizando muy superficialmente su estado cerebral. Los predicados mentales que hemos mencionado tienen una referencia difusa y equívoca. En este punto tenemos dos opciones. O bien, formulamos una definición de creencia o de cualquier otro predicado mental en términos de función neural. O bien, prescindimos totalmente de la noción de creencia y nos quedamos solamente con las descripciones neuronales, ya que podemos optar entre estas dos características. Es una cuestión empírica. La investigación debería ser conjunta, interdisciplinaria y transdisciplinaria. Será la que en el futuro deba responder acerca de este debate. Las teorías de conocimiento y la de la ciencia deberían atender a los mecanismos biológicos de formación y almacenamiento del saber, estableciendo la distinción interna sobre saberes legítimos e ilegítimos. Acá podríamos tomar, por ejemplo, las características de almacenamiento de conocimiento en teorías cognitivas, cuando se hace la extrapolación de medios informáticos, como por ejemplo un hardware de almacenamiento, y la información como se administraría biológicamente. Podríamos tomar como por ejemplo el hipocampo como este medio de recopilación y recuperación de memoria. Más adelante vamos a hacer algunas comparaciones entre estas teorías. Análogamente, la ética se enriquecerá con el descubrimiento de causas físicas de la acción humana. En la lógica aparecerá la legalidad de pensar plasmada en circuitos neurales evolutivamente establecidos. También un poco más adelante vamos a hablar sobre circuitos neurales, redes neurales, y vamos a explicar levemente estas características. La neurofilosofía es un proyecto que tiende a la unificación del esfuerzo filosófico científico con el objeto de mejorar la comprensión de la naturaleza humana. Buscamos la verdad. Los científicos son filósofos y los filósofos son científicos. Si la meta está relacionada al bienestar humano, no son ni lo uno ni lo otro. Ahora bien, resumiendo un poco, la neurofilosofía se basa en los procesos cognitivos y en las bases genéticas que estudia la neurociencia. De esta manera,
como por ejemplo, si el objeto de estudio es el comportamiento ético, se parte de los conocimientos experimentales obtenidos en las investigaciones sobre el cerebro que tratan de explicar tal comportamiento. Conviene diferenciar sobre dos características que son muy importantes. La primera es la filosofía de la mente y la teoría de la mente. Estamos hablando sobre la filosofía de la mente. Conviene diferenciar esa disciplina, ya que desde los inicios de la filosofía, su precursor presocrático llamado Agmenón, se describe la tradición pitagórica y su objeto de estudio es la naturaleza y el origen de la mente, perdón. En particular, estuvo relacionado sobre la conciencia. Por otra parte, la teoría de la mente tiene como objeto de estudio nuestro cerebro social, es decir, similar a la neurofilosofía, sobre la creencia, sobre los deseos e intenciones, así como pues las interferencias sobre nuestras vivencias sociales. La teoría de la mente está realizando una contribución fundamental a la comprensión de fenómenos como por ejemplo el autismo. Entonces, aludiendo ya un poco sobre el tema principal que hemos tomado, la inteligencia artificial, desde los últimos estudios de la filosofía de la mente, con precursores como Roger Penrose, concluyen que la única ventaja de un ordenador, es decir, una computadora, sobre un cerebro, llamémoslo biológico, para hacer la distinción entre máquina y organismo, es la memoria, puesto que la capacidad de almacenamiento en descubrimientos que se han hecho, por ejemplo, con premios físicos sobre almacenamiento, por ejemplo, con el iPod, cuando surgieron estas grandes cantidades de información en espacios reducidos, es una comparación que no se podría hacer con nuestro organismo biológico, porque esta sería, bueno, prácticamente infinita. Pero se han hecho algunos estudios en los cuales se han utilizado herramientas específicas en las cuales la velocidad de procesamiento de la información, si lo comparamos teóricamente con los hardware que hay hoy en día, los procesadores, la velocidad de procesamiento es mucho mayor en nuestro cerebro. Es un poco egoísta, por ejemplo, pensar en que esto no vaya a cambiar en los años, puesto que 20 años atrás mucha avance en el área de la informática ha tenido pasos agigantados. Es posible que tal vez en los próximos 20 años, con los llamados ordenadores cuánticos, esta ventaja se equipara. Pero bueno, hay otra diferencia que incluso desde la teoría cuántica parece que no se puede salvar, y es el sistema lógico. Nosotros bien, como por ejemplo esta serie televisiva de Star Trek, hay un personaje curioso que es un ser lógico que se diferencia de nuestra naturaleza humana, que está relacionado con las emociones. Nuestro cerebro pues está organizado de tal forma que las emociones están implicadas en el razonamiento. Dicho de otro modo, la lógica de la razón subsume la lógica del corazón, quedando radicalmente influida por ella. Entonces el cerebro humano, como órgano único, por lo que no tiene ningún ordenador actual que pueda superar o reemplazar las características de razonamiento. Si a mucho puede emularlo con ciertas características en las cuales hablaremos con algunos ejemplos más adelante. Ahora bien, pues analicemos esas características en las cuales iremos integrando ciertos elementos acerca de los últimos experimentos sobre características básicas e inteligencia hacia quizás las más complejas. Quise tomar un artículo en el cual hablan sobre las taxias y las kinesias, sobre algunos organismos que se consideran con una inteligencia básica, tienden a buscar el objetivo según el estímulo, ya sea estímulo calórico o estímulo químico, en los cuales el organismo tiene ciertos receptores y se dirige a un objetivo. Entonces podríamos hablar que
si se dan estas características, es posible que existan las representaciones mentales, ya que para que se pueda realizar una serie de pasos debe existir, por supuesto, una conducta inteligente, ya que si un organismo, por ejemplo, en este artículo brinda un ejemplo y dicen que si hay una miolina bastante fuerte, el organismo sería capaz de diferenciar en el lugar si avanza de una miolina mucho más densa o si se aleja de pronto, tenderá a discriminar la diferencia entre si la miolina es mucho más leve. Entonces estas características de memoria podrían referirle a este organismo como una conducta inteligente, incluso también las representaciones mentales que hay sobre el ambiente. Debemos también tener en cuenta que, según el tema anterior que hemos realizado, por ejemplo, vamos a hablar sobre un organismo que hablan allí, es similar a un gusano, podríamos semejarlo a una babosa, y este tiene una referencia de quimiotaxis positiva. ¿Qué es lo que referencia es? Que cuando hablamos de positiva es que se acerca, y la quimiotaxis se refiere a que el organismo tiene unos receptores. Tendríamos que antropomorfizar un poco estos órganos, puesto que sus nombres biológicos no se detallan mucho en la investigación. Entonces, supone que, por ejemplo, imaginemos dos antenas. Estas dos antenas tienen una referencia en la cual, por una contracción muscular, llamémoslo así, podría identificar cierta percepción de estímulos o refuerzos ambientales. Por ejemplo, si hablamos que este organismo se siente atraído, como decía en términos antropomorfizados, de que siente, de que está atraído por una hembra en la cual está liberando una hormona sexual, sentiría una leve contracción muscular. Por ejemplo, si nos imaginamos que la cabeza de este individuo se encuentra de frente. Si tomamos que con este ejemplo se encuentra de frente y el organismo objetivo se encuentra a la derecha, tendría una contracción leve muscular en la cual indicaría hacia qué distancia y en qué dirección se encuentra su objetivo. Entonces, bien, si el objetivo se encuentra a la derecha, el organismo podrá discriminar de que no se encuentra a la izquierda. Basándonos en el mismo ejemplo, si el objeto se encuentra frente, los dos se verían similarmente o igualmente estimulados para discriminar de que el objeto se encuentra al frente. Entonces, bueno, podemos tomar también algunos otros ejemplos. Tomando en cuenta esto, se hizo uno de muchos experimentos en los Estados Unidos en los cuales se tomaba una rata y esta rata se hacía una pequeña incisión craneal en la cual se introducían unos electrodos. Era curioso porque, bueno, realmente la rata tenía un chaleco en el cual tenía un equipamiento en el cual cargaba un dispositivo inalámbrico en el cual pues se notaba levemente y muy fácilmente que la rata no sentía ningún tipo de incomodidad, ya que aunque tenía una incisión intracraneal en la cual tenía unos electrodos, no parecía acicalarse o sentir incomodidad alguna. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? Ya vamos a hablar un poco más de la integración entre el objeto y la máquina, para posteriormente hacer una extrapolación al hombre-máquina. Entonces, ¿qué es lo que se hacía en esta investigación? Por refuerzos continuos, lo que se hacía era de que se emitía una leve carga o descarga, por decirlo más puntualmente, a cierta área cerebral, dependiente del hemisferio cerebral, en la cual él, prácticamente diciéndolo en palabras sencillas, el experimentador podía manejar por medio de un joystick
Joystick me refiero a una herramienta de un videojuego, pueden ustedes imaginarse, en la cual le puede brindar la dirección al organismo, por supuesto sintiendo esa estimulación cerebral, y el objetivo posterior a un entrenamiento que se lógicamente comienza a tomar dirección acerca del punto que este es estimulado. Hablando, digamos, con las características más complejas, eh, surge el término de redes neuronales. Las redes neuronales lo que tratan de imitar es el funcionamiento de las cadenas neuronales y cómo estas funcionan para simplemente no recibir información, sino para poder tener un funcionamiento adicional. Lo explicaré mejor con un ejemplo. Hay un experimento también en el cual toman una araña mecánica y se basan en una red neuronal. ¿Qué es lo que hacen? Le enseñan, o digámoslo en términos más mecánicos, tienen una configuración bajo un algoritmo en el cual la araña es diseñada para que camine. El inconveniente es que la araña no sabe cómo hacerlo. Es decir, está diseñado para que pueda realizar movimientos, pero no la organización de estos. Posterior a reforzamientos continuos, se concluye de que la araña comienza a caminar curiosamente como lo hace este mismo animalito en el orden que lo hace, puesto que se ve que sus patitas los hacen en el mismo orden y logra caminar. Se explica de esta manera este término de red neuronal porque esta es capaz de retroalimentarse a sí misma para que puedan adquirirse nuevas características. Por ejemplo, también, si nosotros nos vemos historias, por ejemplo, muy recientes, Toshiba hace muy poco sacó un androide muy similar a un ser humano, incluso es capaz de llorar y mostrar las emociones. Algunas personas son escépticas en esto y me parece muy curioso porque me parece que es un poco egoísta pensar que los seres humanos somos los únicos capaces de reproducir sensaciones y emociones. Vamos a mecanizar un poco, digamos, por ejemplo, la conducta de enamorarse o de la atracción. Si nosotros fuésemos capaces de ser informáticos y generar una programación suficiente bajo un algoritmo en el cual podamos diferir ciertas características y bajo una red neuronal se puedan construir unos resultados diferentes. Hablemoslos en términos más sencillos que de pronto son similares. Si nosotros hablamos de la atracción, esta sensación de mariposas en el estómago, de sudor en las manos, todo esto se debe a compuestos químicos llamados monoaminas. Si nosotros hablamos un poco de la atracción, esta se da por segregación de dopamina, feniletalamina, serotonina y norepinefrina. Disculpen, norepinefrina. Estas son capaces de simular sensaciones y emociones en las cuales románticamente a través de la historia les hemos conferido ciertos nombres y ciertas características muy humanas. Por ejemplo, el apego, el mantenerse junto a una persona, no es más que oxitocina, vasopresina y endorfina. Entonces, si nosotros mecanizáramos un poco esto, ¿qué tan difícil es pensar, por ejemplo, partiendo más nuestra imaginación, como por ejemplo al hombre bicentenario? Si fuera capaz un algoritmo de representar las características como las que mencionábamos anteriormente, como el amor, por ejemplo, se pudieran elaborar algoritmos que en redes neurales pudiesen tomar estas características, como por ejemplo, volviendo al punto inicial en el cual comenzamos con los predicados mentales, características como creer, desear, comprender y decidir, que pudiesen mezclarse todas estas características emocionales netamente humanas. Qué imposibilidad
habría en que una máquina pudiese llegar a asemejar a un ser humano. Es un muy buen ejemplo hablar sobre el hombre bicentenario, ya que se ve cómo este androide a lo largo del tiempo tiene la capacidad, debido a un científico que lo apoya, a tener características cada vez más humanas, como la piel, como los órganos. Incluso podemos ver también, saliéndonos del contexto de la película, mm, cómo puede repercutir positivamente que estos medios mecánicos pudiesen ayudar a personas con sordera, personas ciegas de nacimiento. Incluso hoy en día hay algunos adelantos al respecto. En experimentos con algunos soldados que han quedado en combate con ceguera total y permanente, en los cuales hacen también una pequeña sesión muy similar a lo de la rata, en el cual se conecta al lóbulo occipital y se utiliza como conexión con el organismo una placa que se conecta al EMPA. Lo que representa esto son imágenes un tanto burdas, un tanto borrosas, en las cuales el sujeto puede ver bordes y algunas características de profundidad aún no muy específicas. Pero bueno, es impresionante saber cómo la configuración que puede tener esto y los beneficios para el hombre. Esto va en contra de de muchas posiciones moralistas en cuanto el organismo y sobre todo la oposición que hacen las religiones, sobre todo la cristiana, judeo-cristiana, en la cual pues se opone netamente a procedimientos invasivos en los cuales se altere la naturaleza misma del hombre. A largo plazo, indudablemente, el futuro se ve claramente que la mecánica va a estar muy unida a nosotros como un medio de mejora y sobre todo las investigaciones en neurofilosofía nos permiten tener conocimiento de estos comportamientos para poderlos transportar a medios de conocimiento y también de reproducción sobre nuestro propio cuerpo. Em, para concluir, me gustaría brindar mi posición personal. Es muy alarmista, por ejemplo, pensar en teorías de caos como películas. Me valgo de este medio hablando de películas para que mis ejemplos sean más gráficos, como por ejemplo Terminator o por ejemplo también puede ser como la trilogía de Matrix, en la cual se ve claramente como las máquinas que son principalmente diseñadas para nuestra ayuda. Claramente vemos un ejemplo de red neural en cómo estas aprenden y se mejoran a sí mismas, utilizando al hombre como una herramienta finalmente. Mm, es, es muy improbable, aunque lastimosamente nuestra naturaleza humana siempre hemos visto de que, como lo cito de la película Matrix, el comportamiento humano está más relacionado no como el de un mamífero que utiliza los medios y se vive a través del tiempo en un ambiente específico, sino que el hombre se comporta más bien como un virus que lo que hace es acabar todos los medios ambientales posibles para su propio beneficio, comportándose como un virus. Realmente considero que no veo muy viable que sea posible la superioridad mecánica sobre la del humano, pero sí me parece que deben haber muchas bases éticas, sobre todo con las neurociencias, con la filosofía, en la cual se establezcan ciertos parámetros en los cuales, por supuesto, busquemos el medio de ayudar a una persona con limitaciones para que pueda tener una vida más agradable y que comportamos también de sus beneficios. Eh, Aquí concluye mi investigación. Realmente no quisiera extenderme más, puesto que verifiqué
muchos ejemplos, experimentos y artículos sobre el tema, pero lo he organizado de esta manera ya que me parece la más pertinente para poder describir cómo la relación que puede tener estas características como la neurofilosofía, el hombre máquina, su integración con las herramientas y el funcionamiento de la inteligencia artificial a partir de lo que hemos dicho. Espero que haya sido de su agrado y eso es todo. Muy buenas noches.